Vamos a hablar de salud, de sanidad, de nuestro sistema digestivo. En concreto, vamos a aprender de dos médicos del Hospital Morales Meseguer de Murcia. Los dos trabajan en la unidad de intestino delgado y sobre esta unidad y sobre el intestino delgado vamos a aprender cosas. Pilar Esteban, Enrique Pérez Cuadrado, bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Bueno, un gusto verla de nuevo. Aunque vamos a empezar por el doctor, porque ¿qué ha pasado en León recientemente? Prácticamente le tenemos aquí recién llegado de León. Ya sé que usted es muy modesto, que a lo mejor no le da importancia, pero cuéntenos qué ha pasado en León. No, simplemente es una pregunta un poco a tradición, pero bueno, nos han dado la medalla de oro de la Sociedad Española de Patología Digestiva en León. Es un reconocimiento honorífico que bueno, nos ha encantado y por supuesto que es la labor de todo un equipo que estamos en el Morales Meseguer y bueno, yo he ido ahí a recogerla. Bueno, pues enhorabuena. Explíquenos primero qué es el intestino delgado y ahora hablamos de la unidad. ¿Qué es el intestino delgado? Bueno, el intestino delgado es un tramo del tracto gastrointestinal que se encuentra a la salida del estómago y entre el estómago y el colon, que según las personas pues, puede tener entre 6 o 8 metros de longitud y es uno de los órganos más grandes del cuerpo. Tiene una capacidad muy amplia, sobre todo su función mayoritaria es absorber nutrientes y tiene unas digitaciones, unas vellosidades intestinales que si todo ello lo extendiéramos podría alcanzar una extensión similar al de un campo de fútbol. Qué bárbaro. Entonces, su función principal es la de absorber nutrientes, hacer el equilibrio entre la absorción de agua y de electrolitos y también es el órgano inmunológico más grande del organismo, porque está en contacto con todos los alimentos, los xenobióticos y los tóxicos o productos que tomamos de la alimentación, entonces hace una función barrera intestinal que nos protege y nos da salud ante el medio externo, que es todo lo que ingerimos a través de la alimentación. ¿Y por qué una unidad específica sobre el intestino delgado? Porque son lugares a los cuales no puede llegar la endoscopia convencional. Por ejemplo, la endoscopia de la gastroscopia, la colonoscopia, no llega a ver el intestino delgado en su totalidad, que como ha dicho la doctora Esteban es muy largo. Entonces, inicialmente, pues apareció una revolución que fue la cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica era un dispositivo que podía grabar pues, varias horas del intestino delgado, pero solamente podía mirar. La cápsula básicamente pues, es esto que tengo aquí, es del tamaño de una cápsula y graba vídeo, pues actualmente 14 horas de vídeo. Pero claro, tú puedes ver algo y actualmente no tiene la capacidad hoy en día de poder hacer tratamientos o tomar biopsias y para eso necesitas la enteroscopia, que es una endoscopia muy larga que se inventó posteriormente, el doctor Yamamoto de Japón, que estuvo con nosotros también en el hospital haciendo unas demostraciones, y entonces la unidad de intestino delgado consiste en la consulta monográfica de las enfermedades de ese órgano, en la exploración con la cápsula, que es una exploración totalmente atraumática, que no tiene ningún problema, y cuando se ve algo y se necesita, porque claro, tú te has hecho una prueba para algo y es porque tienes pues una hemorragia o tienes poliposis, una serie de enfermedades, cuando se ve algo entonces te dice por dónde introducir un enteroscopio que se llama de doble balón, que en el Morales Meseguer tuvimos la oportunidad de ser los primeros para implantar la técnica en España y actualmente tenemos más de 1.500 casos de enteroscopia y ya con esto se toman muestras de biopsia o se hacen tratamientos endoscópicos, que es para lo que vale fundamentalmente. ¿Y cómo? O sea, que se complementan entre sí. ¿Y cómo se miraba en el intestino delgado, en el interior del intestino delgado, antes de que existiera la cápsula endoscópica o la enteroscopia? ¿Cómo se penetraba ahí? Bueno, yo soy muy mayor, si nos vamos a épocas ya muy anteriores, pues había una sonda que se ponía por la nariz y grababa, pero era de fibra, no era de vídeo, y entonces se ataba a la almohada del paciente y por la mañana tú llegabas ahí, había pasado todo el intestino delgado y la retirabas, pero no te daba tiempo casi. Eso se llamaba enteroscopia lastrada. Después inventaron unos endoscopios largos y tú dices, si yo tengo un endoscopio de 10 metros, ¿podré llegar ahí? Pues no. No, porque se da vueltas y es imposible que aunque tengas un endoscopio larguísimo, pueda haber los 6 metros de intestino delgado. Y a partir de que inventó Yamamoto la enteroscopia doble balón, lo que hacemos es, con un sistema de balones,
traernos al intestino delgado al endoscopio y así podemos llegar a verlo entero. Qué buen avance. ¿Y hacia dónde se dirige la ciencia? ¿Qué será lo siguiente para seguir evolucionando, avanzando desde el punto de vista científico-médico? Bueno, ahora hay muchos sistemas que están trabajando en la inteligencia artificial. O sea, es la aplicación de software específicos que mejoran la imagen de la cápsula y consiguen hacer una detección precoz de lesiones patológicas. Entonces, bueno, además de que la cápsula, se están inventando también dispositivos con magnéticos para que se puedan dirigir desde fuera y poder hacer un estudio más pormenorizado de algunas zonas del tracto gastrointestinal, de intestino delgado. Y básicamente, y también con algunos dispositivos menos cruentos que puedan tomar pues, muestras de las secreciones gastrointestinales o de alguna biopsia pequeña de la mucosa para poder hacer estudios histológicos. Pero sobre todo por donde más va es por la inteligencia artificial y la detección precoz de lesiones, sobre todo lesiones vasculares que ocasionan hemorragias, lesiones polipoideas, la prevención del cáncer y en ese tipo de líneas lo que más se está trabajando. ¿Y cuáles son las enfermedades más comunes del intestino delgado? Bueno, lo que teníamos que hacer antes es ver por dónde había hemorragias que no estaban accesibles a la parte del estómago y a la parte del colon, es decir, el intestino delgado. Ahí se sangraba y no se sabía, se llamaba de hecho hemorragia oscura y era por eso. Entonces ahí fue la primera indicación y la más importante y lo sigue siendo. Además de esto, la enfermedad de Crohn, que es muy prevalente y además afecta a gente joven, pues también se beneficia cuando afecta al intestino delgado de su diagnóstico. Y después hay una serie de síndromes de poliposis y otras enfermedades que están en el intestino delgado y la cápsula puede ver su localización, si existe, etcétera, con una óptica de una alta resolución. O sea, podemos verlo mejor que lo estuviéramos viendo directamente sobre el papel. ¿Y desde cuándo está operativa la unidad de intestino delgado? Creo que fue pionera en España, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, de hecho, en el 2004 empezamos con la unidad de intestino delgado en Morales Meseguer, porque disponíamos ya de la cápsula y de la enteroscopia. Fue ese momento en el cual esa consulta se pudo complementar con las dos técnicas que son necesarias. ¿Y cuántos profesionales trabajan? ¿Cómo se organizan el trabajo? Por la mañana, por la tarde y por la noche. La verdad es que como podemos. Somos 13 adjuntos y hacemos lo que podemos para mantener nuestras 5 salas de endoscopia por la mañana y por la tarde. Pero tenemos planta, consultas, tenemos muchas actividades. Claro, está marcada dentro pues, de todas las actividades y la cartera de servicios que ofrece nuestra especialidad en el Hospital Morales Meseguer. Esta es una de ellas de la que estamos tremendamente orgullosos porque además tenemos un curso de formación y se han formado pues, muchísimos de los endoscopistas y gastroenterólogos de España han pasado por nuestra unidad para formarse. Nosotros, sobre todo el doctor Pérez Cuadrado, pues hemos ido a impartir cursos tanto en España como en el extranjero. India, Bogotá, Portugal, Costa Rica. O sea que somos un poco, el doctor Pérez Cuadrado implantó la técnica en Murcia, digamos que a nivel nacional es el pionero en la técnica y el resto, el equipo que trabajamos con él, pues la hemos aprendido y ya pues la mantenemos. Somos 13 médicos y luego un equipo de enfermería y de auxiliares, seremos por lo menos 35 personal de enfermería, auxiliares, celadores, secretarias, en fin, todo un equipo trabajando en pos de la salud digestiva de nuestra área de salud. ¿Y hay algo que podamos hacer como ciudadanos corrientes para no acabar en la unidad de intestino delgado? Nos encanta verles, pero si puede ser fuera de esa unidad, mucho mejor. ¿Algún consejo nos da a nosotros, a los telespectadores? Hombre, si no vas al médico seguro que no vas a ir a la unidad de intestino delgado, pero lo ideal sería ir al médico cuando hace falta, a tu médico de familia, y te dirige directamente a hacer una endoscopia. Tenemos acceso abierto a la endoscopia. En el momento en que alguien diga que tiene sangre, que ha notado, pues el médico de familia puede acceder directamente a nuestra unidad con las técnicas básicas que son la gastroscopia y la colonoscopia. Quiero decir aquí que en ningún caso la cápsula sustituye a la endoscopia normal, gastro y colonoscopia. Ya, si nosotros vemos que aquí no está el problema y hay un problema, entonces habrá que mirar el intestino delgado que está en medio de
esos órganos. ¿Y algún consejo para prevenir? Pues muchas de las patologías principales que vemos son hemorragias digestivas, que la mayoría, no todas, pero muchas de ellas son lesiones vasculares, angiodisplasias. Algunas se pueden prevenir, otras no, pero el control de los factores de riesgo cardiovascular es una de las principales causas para no tener patología vascular, o sea, sobre todo angiodisplasias. El control de la tensión, de la diabetes y demás. Luego hay patologías que desafortunadamente no son evitables. O sea, aparecen, de momento no se sabe bien por qué, pero bueno, siempre los factores de alimentación adecuada, tener un estilo de vida saludable, pues hace que cualquier patología sea mucho más fácil de manejar. Luego también hay otras entidades que son síndromes polipósicos, que son hereditarios, pues que no podemos modificarlos, y la enfermedad inflamatoria intestinal, pues que a día de hoy tampoco la podemos manejar. La enfermedad celíaca también podría entrar dentro de los aspectos que afectan el intestino delgado, y algunas patologías muy específicas como inmunodeficiencias, pues que son poco prevenibles. Pues doctora Esteban, doctor Pérez Cuadrado, muchísimas gracias por haber pasado consulta aquí y sobre todo enhorabuena. Muchas gracias, un placer. Seguimos en contacto.